Vamos a ver ahora otro tipo de diseños experimentales que son los planes jerárquicos o anidados, ¿sí? Lo que se llaman nested designs. Cuando nosotros estudiamos dos o más factores, existen dos tipos de clasificación. La clasificación cruzada, que es lo que vimos hasta el momento, y la clasificación jerárquica encajada o nested, que es la que vamos a ver ahora. Fíjense, en la clasificación cruzada, cada nivel de un factor puede combinarse con todos los niveles del otro factor. O sea, por ejemplo, nosotros se acuerdan las tablas que armamos para que evaluamos después con análisis de la varianza. Tenemos un factor A, un factor B, cada uno con sus niveles, y tenemos todas las intersecciones, digamos, de cada nivel del factor A con el nivel del factor B. ¿Sí? Eso es lo que es una clasificación cruzada. Todos los niveles de un factor se van a relacionar en algún punto con los niveles del otro factor. Esto es lo que sería, ¿no? Visto gráficamente, ¿sí? Cada nivel de A se va a relacionar con cada nivel de B. Ahora bien, en la clasificación jerárquica, como ven acá, lo pueden ver en el esquema, es totalmente diferente, porque cada nivel del primer factor va a estar asociado con un conjunto diferente del segundo factor, ¿sí? Entonces, tenemos que para A1 vamos a tener un B11, B12, B13, para A2 vamos a tener B21, B22, B23 y así sucesivamente. O sea que ya no es todo cruzado con todo. Este tipo de plan, los planes jerárquicos, permiten estructurar las combinaciones en grupos homogéneos que pueden ser tratados como fuentes separadas de variación. De esta forma se puede separar una fuente de variación global en sus componentes. Con el conocimiento de las fuentes principales de variación, controlando sus componentes individuales, puede controlarse la varianza total. O sea que lo que vamos a ver son lo que llamamos los componentes de la varianza. Por ejemplo, un caso de diferentes individuos. Se desea estudiar la variabilidad del contenido de magnesio en árboles de eucaliptus. Se seleccionaron 4 árboles al azar de una plantación. Se cortaron rodajas a altura de pecho y en la porción inferior y superior. Se obtuvieron muestras representativas de 50 gramos de aserrín de cada rodaja. La cantidad de magnesio se determinó por duplicado con espectrofotómetro de absorción atómica. Las lecturas sobre el aserrín están anidadas en las rodajas y las rodajas están anidadas en los árboles. ¿Por qué? Porque yo lo que estuve haciendo es separar las rodajas de cada individuo y lo que voy a analizar es cada individuo. Si yo hubiera mezclado los 4 individuos y los hubiera considerado una muestra, entonces ahí sí podría ser un análisis de varianza común, pero ahora yo estoy analizando los individuos por separado y cada individuo es una fuente individual de variación. Entonces, se utilizan en experimentos, o sea, este tipo de clasificación jerárquica se utiliza en experimentos en que existe interés en alguna propiedad o tratamiento del sistema en estudio, pero las unidades experimentales son submuestras. En el ejemplo, cada árbol, rodaja y muestra de aserrín posee una identidad única, aunque la metodología final del análisis sea común. Este tipo de diseño es usual en biología y genética, donde es importante conservar la identidad del origen. Pues si yo mezclo todo, ¿sí?, para poder sacar diferentes muestras y analizarlas a diferentes niveles, entonces estoy perdiendo un montón de información sobre el origen de la fuente. Un ejemplo de variación temporal. Mediciones que pueden variar en el tiempo. Medidas tomadas en intervalos separados por meses, por ejemplo, o medidas tomadas en intervalos separados por días, y medidas tomadas en intervalos cortos de tiempo para analizar la precisión del instrumento. Entonces voy a tener, digamos, el nivel inferior van a ser medidas, repeticiones, ¿sí?, tomadas en intervalos cortos
para conocer la precisión. Y después voy a tener diferencia en días y diferencia en meses, por ejemplo. Esto me va a servir si es que tengo, si quiero averiguar, por ejemplo, una alteración del material con respecto del tiempo. Por ejemplo, una compañía tiene 3 proveedores de reactivos químicos. Cada compañía los despacha en tambores. Se sospecha que hay una variación en los químicos que afecta la producción y entonces se hace una experiencia con 2 factores. El factor A es el proveedor, con niveles 1, 2 y 3, porque son 3 proveedores, y el factor B es el tambor, con niveles 1, 2, 3 y 4, que se analizan 4 tambores por cada uno de los proveedores. Para cada combinación de tambor y proveedor se ensaya la pureza del reactivo 3 veces, y esas serían las réplicas. En este experimento el factor A es fijo, mientras que B es al azar, o sea que yo tomo 4 tambores de cada proveedor al azar. Ahí tenemos cómo sería el ejemplo: proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, y las repeticiones, ¿sí?, para cada tambor: 1, 2, 3 repeticiones para el tambor 1, 1', 2', 3' para el tambor 2 y así sucesivamente. Entonces tengo 12 tambores involucrados, ¿sí?, pero el tambor 1 del proveedor 1 es diferente del tambor 1 del proveedor 2, por eso le ponemos 5 en vez de ponerle 1, ¿sí?, porque no es el 1. El 1 corresponde al proveedor 1, yo lo numero diferente, lo podría haber llamado, no sé, 1 sub A o 1 sub 2 o de otra manera. ¿Por qué? Porque es diferente, son diferentes los niveles de proveedores y son diferentes los tambores en sí. Entonces el modelo que estamos analizando, el modelo estadístico correspondiente a este diseño, va a ser que la I de IJK es igual a la media más una variación debida al primer factor, ¿sí?, sub I, más una variación debida al segundo factor, que es J y está anidado en I, más la variación debida al error, que sería K, que está anidado en I y J. Entonces, las repeticiones K están anidadas en J y en I, y la suma de cuadrados total va a ser la suma de cuadrados debida a A más la suma de cuadrados debida a B anidado en A más la suma de cuadrados debida al error. Y los grados de libertad en cada uno van a ser, para la total, A por B por n-1, para A menos 1, porque es igual a lo que veíamos antes en la cruzada, pero para B ya no es B menos 1 porque B está anidado en A, entonces es A por B menos 1, y para el error A por B por n menos 1. Entonces, el ANOVA va a estar formado de esta manera, ¿sí? Voy a tener A, que es el primer nivel, B, que está anidado en A, y el error, que tiene componentes de A y B. Entonces, tenemos los grados de libertad A menos 1, A por B menos 1, A por B por n menos 1. Y la suma de cuadrados de A, está como se indica ahí, las diferentes fórmulas, y la media cuadrática va a estar cada una dividido en los grados de libertad. Ahora bien, un aspecto importante en este caso es la ausencia de interacciones. Como yo tengo niveles diferentes anidados en otros niveles y los individuos en cada caso son diferentes, yo no puedo tener interacciones, o sea, no existen interacciones en los planes jerárquicos puros, ¿sí? No hay, para que haya interacciones, los niveles, los niveles de los diferentes factores tienen que estar cruzados. En este caso no podemos, porque no tienen nada que ver. Por ejemplo, los barriles que estoy analizando en el caso del individuo B, del proveedor B, no tienen nada que ver con los barriles que estoy analizando del proveedor A. Entonces no existe la posibilidad de tener interacciones. Por lo tanto, ni se buscan ni se calculan.